Bien, entonces, eh, algunos conceptos básicos que se manejan acá en los termotanques solares. Uno sería el tema del caudal, eh, que eso sería el lenguaje técnico, que es una medida de la cantidad de volumen, en este caso sería agua, que circula por una unidad de tiempo. Por ejemplo, puede ser litro por minuto, litro por hora, litro por día, metros cúbicos por segundo. Todo eso son expresiones de caudal, ¿sí? El caudal es la cantidad de agua que circula de acuerdo a la unidad de tiempo que yo utilice. Puede ser minuto, hora, día, y el volumen también lo puedo expresar como metro cúbico por segundo sería, ¿sí? Otra medida técnica que se utiliza acá es la presión. La presión es la fuerza que yo tengo en una determinada superficie, ¿sí? Y eso se mide en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Puede ser también, se utiliza metro de columna de agua, bar, atmósfera, psi, o sea, todo eso son las medidas de presión. ¿Mm? Eh, el sistema métrico, hay un sistema internacional, que eso es una convención de todos los países que se pusieron de acuerdo para ver en qué se medía cada eh, unidad técnica, y para el caso de presión es el bar. O sea, el bar sería, digamos que, o sea, todo el mundo debería utilizar ese, o sea, cuando se refiere a presión debería hablar en bar. Pero bueno, hay algunos países que todavía siguen usando medidas antiguas, y en el caso de los ingleses, eh, ellos ya tendrían que haberse cambiado su sistema de medida, pero ellos siguen con sus medidas inglesas. ¿Mm? Otra unidad técnica que se utiliza, que van a escuchar mucho cuando escuchan hablar esto o cuando leen manuales de termotanque solar, sería caudal uno, la otra es la presión, y la otra sería la densidad. La densidad es una relación entre el peso y el volumen de una sustancia. Es decir, responde a la pregunta de cuánto pesa un litro de agua, por ejemplo. ¿En qué se mide la densidad? ¿En kilos por sobre metro cúbico o gramos sobre litro? Esa es la medida de densidad. Eh, ¿Qué más? Bueno, acá hagamos un repaso nuevamente de los tubos de vacío. A ver, yo ya le expliqué varias veces, pero por si todavía hay alguno que no le quedó claro, les vuelvo a explicar de nuevo. Los tubos de vacío, entonces, son formados por dos tubos de vidrio, uno dentro de otro, y entre medio de esos tubos existe un vacío. Eh, y ese tubo va dentro de un acumulador, que en este caso es el que contiene lo que está pintado, el agua caliente y el agua fría. Ese sería el acumulador. Y el tubo de vacío va introducido dentro de ese tanque, que es un acumulador. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo funciona esto? La radiación atraviesa el primer tubo de vidrio. ¿Mm? La radiación atraviesa el primer tubo de vidrio y eh, la radiación tiene una longitud de onda determinada y una frecuencia. Al atravesar el primer tubo de vidrio se modifica eso, y al modificarse eso le va a impedir que pueda salir nuevamente hacia afuera esa radiación. Eh, y queda atrapada entre el primer tubo y el segundo tubo. Eh, ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que a medida que ingresen radiaciones solares, toda se va a ir acumulando y va a ir calentando el agua. Ahora, ¿cómo era eso? ¿Cómo calienta el agua? Una vez que atraviesa entonces
la radiación y empieza a incidir sobre el tubo interno, yo dentro de ese tubo voy a tener agua fría. Entonces, la radiación, como empieza a incidir sobre el tubo interno, va a empezar a calentar esa agua. El agua, al calentarse, el agua fría se empieza a calentar y ¿qué sucede? Varía su densidad. Al variar su densidad, o sea, el agua está más caliente, se hace menos denso, se dice. Entonces, empieza a ascender por el tubo de vidrio hacia la parte superior. Y el agua fría es más densa, baja. Y se empieza a iniciar de nuevo el mismo proceso. Se vuelve a calentar el agua, esa agua caliente es menos densa, asciende por el tubo hacia el acumulador y baja más agua fría. Esto es constantemente, va ocurriendo, o sea, sube y baja el agua y se va renovando. ¿Hasta qué punto? Bueno, en caso de que yo no utilice el agua, entonces esta, el, este equipo de tubo de vacío va a llegar un momento que el agua va a encontrar su punto de ebullición y empieza a hervir el agua. Va a empezar a producir vapor de agua. Por eso es importante de que exista un tubo de venteo. eh, Más adelante vamos a ver diapositivas donde aparece el tubo de venteo. Entonces, el vapor de agua va a empezar a salir por ese tubo de venteo y bueno, y no pasa nada. Eh, También puede salir agua caliente. Hay veces que sucede eso, o sea, que empieza a salir por el tubo de venteo agua caliente y vapor de agua. Em, entonces, por eso las recomendaciones. ¿Qué recomendación? Sí o sí tiene que tener tubo de venteo, porque si no hay tubo de venteo, el acumulador en algún momento va a tener tanta presión de vapor de agua que va a explotar el tanque, produciendo serias consecuencias. Em, entonces, primera recomendación, tiene que tener un tubo de venteo. Otra recomendación, eh, digamos que este equipo no tiene un botón de apagado, o sea, yo no puedo pararlo, o sea, no hay que apretar un botón y ya se para, deja de calentar el agua. La única forma de apagar, digamos, el equipo, entre paréntesis, o de apagar, sería tapar los tubos de vacío. Yo los tapo a los tubos de vacío, en ese caso el sol no hace su proceso y esto se mantiene sin funcionar, ¿sí? Tapo todos los tubos, ese sería en el caso de que yo no esté utilizando el agua. Por ejemplo, puede ser que toda la familia se va de vacaciones o sale de viaje. En ese caso debería tapar porque si no esto va a seguir funcionando. Y al salir despedido agua caliente puede caer en alguna parte del equipo que lo va a ir deteriorando, ¿sí? Entonces, por eso no nos recomiendan que esto funciona a menos que suceda algo que pare el equipo. Esto funciona continuamente. Em, por lo tanto, la única forma entonces sería, por eso no es bueno de que el equipo esté liberando vapor ni el agua hacia el exterior. Por eso una vez que lo instalé, lo tengo que utilizar, ¿sí? Ese sería el tema. Mientras yo lo utilice, entonces agua caliente va a salir por la ducha y automáticamente empieza a ingresar agua fría. ¿M? Entonces esto se mantiene, va a mantener una cierta temperatura que va a evitar que, este, que empiece a salir vapor por el tubo de venteo. Eh, Ahora, ya que estamos, otra cosa. Hay veces que yo utilizo el agua, pero a pesar de que la utilizo, eh, yo noto que por el tubo de venteo me libera vapor. En ese caso, es probable que haya mucha radiación. Esto generalmente pasaría en verano, donde hay mayor radiación, y entonces lo que yo debería hacer es empezar a tapar tubos. No sé, supongamos, si tengo 10 tubos, tapo 3 tubos con alguna lona, de manera tal de que no, lo aseguro de manera tal que no se vuele también, ¿no? Y
De esa manera no va a calentar tanta el agua. Solo van a funcionar 7 tubos, por ejemplo, y no debería, o debería buscar en qué punto, a pesar de que yo la utilizo, eh, mm, o sea, encontrar el punto en que deja de vaporizar. Eso sería tapando de a poco los tubos. Voy tapando los tubos porque en verano hay mayor radiación y entonces, a pesar de que nosotros utilizamos el agua, eh, puede ser que esté saliendo vapor por el tubo de venteo. ¿Qué otra cosa más? Eh, ajá. Este otro termotanque solar, y este es el heat pipe. Eh, este también yo ya se lo expliqué, pero volvemos a explicar de nuevo. Este es parecido al sistema anterior. La única diferencia, una de las diferencias sería, ¿qué cosa? Que internamente, dentro de los tubos de vidrio, voy a tener un tubo de cobre cerrado en ambos extremos. Y dentro de ese tubo existe una sustancia que se encuentra en estado líquido. ¿Mm? Ahora bien, ¿cómo tengo dentro del tubo de cobre tengo un líquido, está sellado en ambos extremos y el extremo superior eh, va dentro del acumulador? ¿Mm? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Entonces, los rayos solares atraviesan los tubos de vidrio y, como le dije hace rato, varía su longitud de onda, o sea, son ondas electromagnéticas, y va a variar su longitud de onda y su frecuencia al atravesar el primer tubo de vidrio y empieza a incidir sobre el tubo de cobre. ¿Y qué provoca eso? Eso provoca que la sustancia que se encuentra en estado líquido se empiece a calentar, llegando a un punto que se vaporiza esa sustancia. Llega un momento que alcanza esa sustancia su punto de ebullición y del estado líquido pasa a vapor. En ese caso, empieza a ascender ese vapor y llega a la parte superior del tubo de cobre. ¿Y qué sucede ahí? Ese tubo está en contacto con el agua fría que existe en el acumulador. Inicialmente empieza con agua fría. Entonces, el, el tubo de cobre se calienta en ese extremo y le empieza a transferir ese calor, se lo va a transferir al agua. O sea, ¿qué sucede? Y en ese momento, entonces, el vapor que se encontraba en el tubo de cobre pasa le entrega ese calor al agua, la calienta, y al hacer eso, vuelve al estado líquido, ¿sí? Entonces, desciende otra vez desde la parte superior a la inferior, como líquido, ¿sí? Y vuelve otra vez de nuevo, las radiaciones solar calientan a la sustancia esa líquida, pasa a estado vapor, en algún punto alcanza su punto de ebullición, pasa a vapor y empieza a ascender otra vez nuevamente, llegando a la parte superior. Acá en la parte superior entrega nuevamente el calor al agua que se encuentra en el acumulador y pierde calor esa sustancia, ese vapor, y pasa a estado líquido nuevamente. Desciende y ese constantemente va haciendo eso, ¿sí? Eh, Son estos dos sistemas, el de tubo vacío y el de high pipe, em, andan bastante bien en la zona de la Puna. Estos no tienen problema con el frío, ya que en el acumulador siempre va a quedar una X cantidad de agua caliente que va a estar en contacto con los tubos, va a estar en contacto con el tubo y eso evita que se congele, ¿sí? Bueno, acá tengo una vista de perfil de un tubo de vacío con las partes del tubo de vacío. Eh,
tengo un tubo interior, capa selectiva de absorción. O sea, en la cara externa, ¿cuál sería ese? Eh, el 7 creo. No. Bueno, eh, en el tubo interno, ahí debería estar eh, acá dice el 2. Ajá. Eso que está pintado de negro, esa es la capa, es el absorbedor, así se lo conoce, y es al tubo que se encuentra internamente, la cara interna, se la pinta de negro, que va a ser el absorbedor. Eh, es como que ese color negro es como que lo atrae a la radiación solar, y a mí me interesa que la radiación solar, es como que yo la estoy obligando a que vaya directamente donde está negro. Y yo donde está negro, ahí tengo los tubos, los tubos de vacío, entonces todo, porque yo quiero que toda la radiación solar llegue hasta el tubo y del tubo pase al agua, ¿sí? Digamos que yo lo estoy obligando, al pintar de negro, estoy obligando a que los rayos vayan ahí, ¿sí? El de la derecha, el esquema de la derecha sería parte de un tubo de vacío, pero este es el high pipe. Entonces el uno sería tubo de calor, ese es cobre. La parte uno, eso es lo que va dentro del acumulador. Eh, el 2 es un cobertor, 3 tubo de vidrio, tubo de vidrio, 5 es el absorbedor, 6 el heater. Entonces, estos serían los esquemas. ¿M? Generalmente, estos tubos tienen 1800 milímetros, debe ser esto. Si bien no dice, pero calculo que debe ser eso. Bueno, acá tengo entonces ya el esquema completo. ¿M? Aunque acá no veo el tubo de venteo, ¿no? Bueno, a ver, acá tenemos una tabla. En esta tabla podemos observar, son características. Digamos que si ustedes piden un listado al fabricante, el fabricante le va a mandar una tabla de esta, donde están las distintas especificaciones de cada equipo. ¿Ve? Acá están. Este fabricante realiza equipos de 100 litros, 150, 200, 240 y 300 litros. ¿Mm? Y ahí están las capacidades, peso en seco, tubo, ahí le dicen las dimensiones y la cantidad de tubo. ¿M? Las medidas, ahí están. eh, y este sería un esquema, ¿ve? Tanque externo, acero inoxidable. Ahí están los espesores de las chapas. ¿M? El aislante. eh, Esto después lo pueden ver tranquilamente cuando reciban las diapositivas. Eh, digamos que así llegan los manuales. Así, si ustedes piden características a alguien que distribuya esto, le deberían dar este tipo de tabla, y ustedes ahí van a ver cuál es la que mejor le conviene, o inclusive es importante por si la gente le pregunta a ustedes qué tipo de tanque tengo. ¿M? Digamos que este sería, y en este caso este es para el high pipe, ¿no? Es distinto del otro que era de tubo de vacío. Y acá hay de 130, 170, 200 litros y 250 litros. Tubos 15, 20, 24, 30. Y ahí están las características. Por eso así vienen los manuales de los equipos. Y ustedes van a elegir cuál es la que mejor se adapta al requerimiento de cada uno de ustedes. O ustedes podrían aconsejar, si alguien le pregunta, ustedes le dicen, viene de tantos litros, y el, la persona podrá empezar a ver qué es lo mejor que le conviene y hasta dónde también le alcanza el bolsillo, ¿no?
porque esto también depende del tema de la plata. ¿Mm? Bien, este, existen límites de presión para los tubos de vacío. La presión máxima de entrada de agua fría, esto es importante tenerlo claro. Acá dice, sin tanque de presionado, el máximo son 2 milímetros de columna de agua. Eso quiere decir MCA. Recomendado máximo 1,5. Eh, Esto sería sin el tanque de presionado. Y con tanque de presionado le da otra, hasta 40 eh, milímetros de columna de agua, que sería aproximadamente 4 bar. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué esta recomendación? El problema acá de esto está relacionada a la altura del tanque, porque si existen principios de física donde está relacionada la altura. Si yo elevo más el tanque, me va a aumentar la presión de agua que va a bajar del tanque al termotanque. Por eso está limitado eso. No puede tener cualquier altura. No puedo, tal diferencia de altura no lo puedo tener. Porque eso está relacionado a la presión que yo voy a tener a la salida del tanque. Lo elevo más, mayor va a ser la presión que voy a tener. Y si es mayor de la que acá le están recomendando, entonces le podría, se empieza a romper, puede romper el equipo. ¿Mm? Mayor presión va a romper los equipos. No resisten porque eh, no han sido diseñados para soportar presiones de más de 2 milímetros de columna de agua sin tanque de presionado. Y con tanque de presionado hasta 40 milímetros de columna de agua. Eh, Dice, aplicaciones de los tubos de vacío de flujo directo. Para casi cualquier aplicación que requiera agua caliente entre 40 y 130 grados. Eso es lo que se encontró, que podemos llegar a tener temperaturas de entre 40 y 130 grados. Por tener pérdidas bajas apropiadas para clima muy frío y zonas de radiación difusa habitual. Por eso es que yo le decía que estos dos equipos de tubo de vacío y el high pipe andan bastante bien en climas donde hace frío. ¿Mm? En áreas con marcada diferencia de radiación y temperatura entre las dimensiones, si se dimensiona el equipo para necesidades térmicas del invierno. Puede ocurrir sobrecalentamiento en verano, logrando temperaturas de más de 130, que se deberán controlar. Por eso acá esto va a depender. eh, es importante esto ver la temperatura en- que yo voy a tener. ¿Mm? Por eso es que en verano es probable de que empiece a salir vapor por el tubo de venteo. ¿Mm? Esto es lo que yo ya les decía. Eh, Acá, para el caso del high pipe, presión máxima de entrada de agua fría hasta 60 milímetros de columna de agua. Eh, por eso ahí les recomiendan 3 bardis. En el caso de que el sistema sea presurizado, existen equipos de estos presurizados, eh, pero mucho no vamos a entrar en este tema, ya que para ser presurizado hay que introducir bombas eh, y otra serie de cosas que, digamos que, mm, o sea, estos sistemas ya son caros, o sea, en el caso de querer presurizarlo va a ser más caro todavía. Por eso es que simplemente los nombramos en casos puntuales y bueno, habrá que ustedes, si les le quieren instalar a alguien un sistema presurizado, tendrán que ahondar
en otro lugar, porque acá no da mucho para llegar a son pocas las clases, eh, y sería muy caro. O sea, estos equipos nomás ya son caros, imagínense, o sea, porque hay que poner una serie de cosas para el caso de que yo quiera tener un sistema presurizado. Ve acá, le dice que es lo que debería. eh, el agua puede ser suministrada de la red o desde una cisterna utilizando un recirculador, una bomba presurizadora con una presión máxima de 3 bar. Tiene que haber una válvula de seguridad para liberar la sobrepresión por sobrecalentamiento o sobrepresión. En sistemas presurizados se puede alimentar, bueno, directamente de un tanque elevado cuya parte inferior debe posicionarse preferentemente hasta 1,5 metros sobre la parte superior del tanque. Eh, En este caso se deberá colocar un tubo de venteo. O sea, la distancia entre la parte superior del termotanque y el, el tanque tiene que ser 1,5 metros. Eso es lo que está diciendo. ¿Mm? Bueno, en esta tabla tenemos los accesorios, que eso también ya vimos. ¿Mm? Pero bueno, no viene mal hacer un repaso. Eh, el ánodo de magnesio, ¿para qué sirve? Evita la corrosión del acero interno del termotanque. Eh, para el caso de lugares donde tengan, por ejemplo, agua dura. ¿Qué era el agua dura? Son aguas, en la puna esa agua es muy común, son aguas que tienen disuelta sales. Y esas sales, bajo determinadas condiciones, se pueden depositar en todo lo que es la cañería y forma una costra. Y esa costra puede incluso llegar a obstruir las cañerías. ¿Mm? Y otra cosa, también esas sales atacan el acero, el acero inoxidable interno del termotanque. Aparte de eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un ánodo de magnesio, eh, visto dos tipos. Uno sería, se lo coloca en la parte inferior del acumulador, se coloca la rosca, se coloca el ánodo de magnesio. ¿M? ¿Y qué pasa con el magnesio? El magnesio reacciona con esas sales y evita que se depositan. Digamos que siguen eh, dentro del agua, no van a depositar, eso evita que formen costra. ¿M? Porque las sales pasan también a otro tipo de sales, pero que van a estar disueltas dentro del agua. No va a depositar. Ahora, como esa agua dura está reaccionando con el magnesio, en algún momento el magnesio se acaba, ¿sí? Por eso hay que, por ejemplo, cada 6 meses, subirse a ver cómo está el equipo. Eso viene un sistema de rosca, o sea, se desenrosca y se ve cómo se encuentra el ánodo de magnesio. Si está gastado y bueno, se lo reemplaza y ya se toma, es como que se tomó en cuenta que cada 6 meses yo voy a tener que subir y ver ya directamente a cambiarlo. ¿M? Es lo que dura. En este caso, acá dice, viene incluido con el equipo. Eso depende de la empresa que fabrique esto, porque existen algunas que no vienen incluidos y ustedes tienen que comprarlo por aparte. En este caso dice, esta empresa dice que sí viene incluido. La conexión dice 3/4 pulgada macho. Es obligatorio el cambio periódicamente. Eso es a lo que me refiero, que por ejemplo cada 6 meses deberían ir y controlar a ver qué pasó con el ánodo de magnesio. Eh, Otra cosa que hablábamos de los termotanques es que los termotanques son híbridos. ¿Qué quiere decir que sea híbrido?
Eh, Híbrido quiere decir que em, estos equipos, estos termotanques, funcionan durante, si hay presencia de sol. Si no existe sol, digamos que no funciona. En ese caso, lo que yo voy a tener que hacer es conectar una resistencia eléctrica. ¿M? Viene una resistencia eléctrica a conectar, y en ese caso el termotanque funcionaría como un calefón eléctrico. ¿M? Eh, Ahora bien, siempre hay personas que me dicen, y entonces, ¿pero qué sentido tiene tener un calefón eléctrico? Y yo lo que le digo es, fíjate, voy a entrar, hay páginas del servicio meteorológico donde ahí dice al año cuántos días de nublado tenemos. Y en los peores de los casos, o sea, la gente de la Puna, yo no sé si si llegan a tener un mes de nublado al año. Yo creería que no. No sé, no me he fijado, pero porque generalmente las veces que yo voy a la Puna es raro ver nublado. Eh, pero en el caso supongamos que sea un mes que está nublado, ustedes hagan cuenta, o sea, tienen 11 meses para trabajar solamente con la radiación solar y un mes utilizarán la resistencia. O sea, sigue siendo negocio colocar este tipo de equipo. Em, ah, y esa resistencia viene generalmente con una potencia, acá dice 200 watts, les repito, de este fabricante, ¿no? Pero en general viene entre 1500 watts y 2000 watts. ¿M? Este, Aparte de la resistencia, viene conectado en, de un lado tengo la resistencia y en el otro extremo viene adosado un termostato. ¿Qué hace el termostato? Yo al termostato lo que hace, regulo para que es el encargado de regular el paso de la corriente. Entonces, el termostato ese me va a medir la temperatura del agua. Generalmente se lo regula para que a 50 grados la resistencia empiece a funcionar y deje pasar corriente a la resistencia, entonces la resistencia empieza a calentar el agua. Pero recién va a funcionar cuando la temperatura del agua sea menor, supongamos 40 grados. En el caso que yo lo fije a 50 grados, ¿no? El termostato me mide la temperatura, hay 40 grados. Entonces, en ese caso, dejo pasar la corriente, eso hace el termostato, y calienta. Una vez que alcanzó los 50, corta el paso de la corriente y yo utilizo el agua, me baño, supongamos, y va a ingresar agua fría, entonces es probable que me baje la temperatura de nuevo, otra vez la resistencia volverá a funcionar. Eh, pero como le digo, no son muchos los días al año que yo voy a tener nublado. En el caso de la Puna es muy poco. La zona de San Salvador, Salta, son climas más húmedos, es mayor nubosidad, hay mayor nubosidad y sigue siendo negocio tener esta clase de equipo, ¿no? O sea, porque uno sigue ahorrando. Eh, por eso acá dice, la conexión es un cuarto, uno y un cuarto macho. Regular la temperatura de forma correcta. Regular el termostato de forma correcta. Por eso, en general, se coloca el termostato a 50 grados. La resistencia, viene un kit de resistencia, calentar el agua con energía eléctrica, incluye una resistencia, más una caja, más una llave termomagnética. Eh, o sea, voy a tener que hacer una conexión eléctrica eh, que depende de dónde saque yo corriente, y voy a tener que colocar una caja con una llave termomagnética, eh, y después la conecto a la resistencia. ¿Mm? ¿Qué otra cosa dice acá?
Tanque de presionado. ¿Para qué sirve un tanque de presionado? Evitar que el termotanque tenga presión. Para eso es el tanque de presionado. Colocar cuando la presión de entrada excede los 0,4 bar. En ese caso debería colocar yo un tanque de presionado. Ahora bien, ¿cuál es el problema del tanque de presionado? En el caso de ustedes que están en la puna, eh, ahí de noche baja muchísimo la temperatura. Y el problema es que es muy probable que esos tanques de presionado se congelen. Si ustedes encuentran alguna forma de aislarlo perfectamente a ese tanque de presionado, entonces lo van a poder colocar. Si no, por la forma, yo veo que es medio complicado aislarlo de manera tal que no se congele. Eh, por eso el ingeniero Linares generalmente esos tanques presionados para la zona de la puna, donde hay bajas temperaturas, no, no los coloca. ¿M? Por el inconveniente de que se puede congelar. Bien. Después acá dice una central TK7. eh, la central TK7, eh, eso es una pantalla donde a mí me va a permitir, eso también yo ya les hablé a ustedes, eh, esa pantalla lo que a mí me va a servir es para saber ciertos datos del termotanque solar. Por ejemplo, eh, yo a la pantalla voy a conectar con cable. En un extremo está la pantalla y en el otro extremo va a estar conectado un sensor. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo necesitaría? ¿Qué datos necesitaría saber del termotanque? Si no, yo tendría que subir constantemente al techo y a ver qué pasa. En cambio, que con esa pantalla, yo coloco determinados sensores y solamente lo único que tendría que hacer es ver la pantalla y la pantalla ya me va a estar tirando esos datos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me interesa saber del termotanque es si está lleno o no está lleno con agua, porque puede ser que puede haber alguna obstrucción o simplemente pueden haber cortado el agua y yo he seguido usando el agua que tenía el termotanque y después he vaciado el tanque. Eh, y ahí puede haber un problema de seguridad. ¿En qué sentido? Eh, generalmente existen cortes de agua, ¿no? Más encima ahora cuando falta el agua, cuando hay sequía así, eh, pueden cortar el agua en los barrios. En ese caso, en algún momento se me va a vaciar el tanque y después voy a vaciar el termotanque, se me va a vaciar si yo sigo usando. En ese caso, ¿cuál es el problema? Que el termotanque sigue funcionando, va a seguir calentando el agua que tenga en su interior y es probable que me termine evaporando todo el agua que tengan los tubos y gastando la que tenga el acumulador también. En algún momento va a quedar seco. Y cuando vuelva el agua fría e ingrese a los tubos, va a escuchar un ruido. Ese va a ser cuando se quebró los tubos de vacío. Recuerden que es vidrio, el vidrio tiene un bajo coeficiente de dilatación. ¿Qué quiere decir? Que no se estira. Eso es la dilatación. Entonces, cuando yo someto a un material a calor y después lo enfrío, se quiebra, ah, porque no se puede dilatar, no se puede estirar el vidrio. Es muy reducida la dilatación. ¿Mm? Entonces, sería muy importante que yo sepa el nivel de agua que tengo dentro del termotanque. Entonces, coloco un sensor y el sensor lo que me va a indicar en esa pantalla es qué cantidad de agua tengo en el termotanque. Otro dato importante que yo necesitaría saber es la temperatura del agua, ¿sí? Bien, coloco también un cable desde la pantalla hasta el acumulador y en el otro extremo del acumulador va a existir un sensor de temperatura y que lo que me va a indicar es la temperatura que yo tengo en el agua. ¿Mm? Eso también es importante porque resulta que
hay sol radiante y yo tengo 20 grados de temperatura. Entonces me va a indicar que hay algún tipo de falla. Debería fijarme a ver qué sucedió. ¿Mm? Eh, ¿Qué otra cosa más? Válvula antirretorno. Recuerden que todo esto son los accesorios que pueden venir con el equipo o no. Fíjense acá, el fabricante este hay algunas cosas que sí y otras cosas que no. Bueno, ve, una nomás sí y el resto todas son no. O sea que el resto hay que pagar aparte. O sea, aparte del termotanque, yo necesito esos accesorios, por aparte tengo que pagar. Entonces, hablamos de la válvula antirretorno. ¿Qué es eso de la válvula antirretorno? La válvula de antirretorno lo que hace es permitirme que el agua circule en una dirección y no se pueda volver. Cuando supongamos que por X motivo el agua pasó por esa válvula, salió y después cuando quiera volver por X motivo, por alguna falla del sistema, quiera volver, no va a poder, porque tiene un sistema que le evita que retorne de nuevo por el mismo camino el agua. Es importante para, como sistema de seguridad esa válvula. Em, ¿Qué otra cosa? La válvula termoestática, mezclar agua fría con agua caliente. Ah, ese es una válvula mezcladora, van a encontrar en algunos lados, así también lo llaman. ¿Y qué sucede? Esa válvula iría en el techo y yo saco agua fría del tanque y la mezclo con el agua del termotanque que va a ser caliente. Yo fijo, porque la válvula esa tiene en la parte superior una manera de fijar la temperatura que yo quiero que salga eh, mezclada ya. Y yo no, o sea, yo entro a bañarme y directamente hago el agua caliente y yo sé a qué temperatura sale. No tengo que estar mezclándola con agua fría, o sea, con la otra pericia de la ducha. Directamente esa válvula se encarga de hacer eso. ¿Mm? Eso también ya lo vimos. Ahí dice de qué tipo de conexión. ¿Mm? Después dice, válvula de seguridad evita exceso de presión y temperatura en el termotanque. Obligatoria en instalaciones presurizadas. Después un purgador vertical, que ese sería el tubo de venteo. Y el tubo de venteo trabaja en dos momentos. Uno es cuando el equipo empieza a funcionar. ¿Mm? Cuando el equipo comienza a funcionar, empieza a ingresar agua al acumulador y del acumulador va hacia los tubos. eh, y o sea, va reemplazando el aire que se encuentra en todo ese sistema y va a terminar saliendo por el tubo de venteo el aire que yo tengo dentro de los tubos y dentro del acumulador. Entonces, a medida que va ingresando el agua, el aire que se encontraba en esos lugares va a ir saliendo por el tubo de venteo. Em, ¿Qué otra cosa? Aparte, recuerden que el tubo de venteo también me va a indicar cuando el agua alcanza su punto de ebullición y empieza a liberar vapor de agua, va a salir por el tubo de venteo. Muy importante, ya que eso también ya les dije, en caso de acumularse y alcanzar cierta presión, va a explotar el termotanque. Específicamente lo que va a explotar va a ser el acumulador. ¿Mm? Bueno, acá está la resistencia. Ve, en la parte de abajo está la resistencia y acá en la cabeza, esto que está de negro con rojo, ese es el termostato. ¿Mm? Y acá está un tablero, el tablero que hay que conectar. Como es mucha potencia, por eso es que tengo que poner una llave termomagnética. Opcional aquí de resistencia. Resistencia, caja de boca, disyuntor, interruptor. Esas son las cosas que deberían venir en el kit de resistencia. Voy a tener que armar un circuito eléctrico para instalar esa resistencia. ¿Qué otra cosa? Termotanque de tubo de vacío. Entonces,
Acá está, ve, la válvula de presionado. Ahí está el tubo de venteo. Y ahí están los tipos de rosca que voy a tener en las distintas conexiones. ¿Qué otra cosa? Bueno, esta es la válvula mezcladora, que ya le expliqué. Ah, también le dije que esta válvula tiende a congelarse, por eso en zonas donde hay de noche baja mucho la temperatura, no es recomendable porque eso se va a congelar. Encima, fíjense la forma, es medio complicado buscar, o sea, cómo hacer para con algún herramienta protegerlo del frío. ¿Mm? ¿Qué otra cosa? Ah, y acá tengo un esquema. En este caso, va a haber un esquema de cómo irían las conexiones. ¿Mm? Tanque, ahí está el tubo de venteo, ahí están los distintos, o sea, cómo sería en general un esquema. Válvula de corte, eso sería para no dejar pasar el agua. ¿Mm? Bueno, acá en este caso, ah, una recomendación que creo que yo ya les expliqué. eh, los equipos, los termotanques, vienen en caja. ¿Mm? Fíjense, así vienen, acá están las distintas chapas. Todo esto viene en una caja y ustedes tienen que armar lo que se encuentra a la derecha. Eh, entonces, cuando les llega, supongamos que se compran ustedes un equipo de termotanque, compran el equipo y llega a su casa, no se olviden de hacer abrir las cajas, controlen que estén todas las partes y, por más razón, controlen eh, los tubos de vidrio, ¿sí? Controlen los tubos de vidrio que estén sanos, que no estén rotos. Generalmente eso cuando llega es muy, como es tan frágil, es probable que se rompa, ¿sí? Entonces ustedes reciben el equipo, lo abren, háganlo abrir y controlen que estén sanos. ¿Qué otra cosa? Termotanque, tubo de vacío, instalación de tanque y tubo. Bueno, esto tiene su sistema de colocación. Esta parte, o sea, primero se arma la estructura que va en la parte de abajo y luego se va colocando, se coloca el acumulador y luego empezamos a colocar los tubos. Que esta es la parte más difícil de esto. ¿Por qué cosa? Recuerden que son tubos de vidrio. Un mal movimiento, lo choco en alguna parte, el vidrio se quiebra. Es muy frágil trabajar con vidrio, así que tienen que tener sumamente cuidado. Eh, Esta parte se la dejo para que se la explique el ingeniero cuando ustedes vayan a, a hacer la clase práctica, porque digamos que esto eh, se lo tienen que explicar, o sea, bien. Quizá no, o sea, no es complicado, ¿no? Pero tienen que tener sumamente cuidado porque esta es la parte frágil del armado del equipo. Acá también es el mismo sistema. Fíjense, yo a ustedes les decía, ve que está el tubo de vidrio y sale un extremo del tubo de cobre. Ese tubo de cobre es el que va a ir dentro del acumulador. Eh, bueno, acá está un esquema de pista de perfil. Fíjense, ahí están las distancias, ¿m? Entre tanque y la parte superior del acumulador. Como acá decía que tiene que ser 1,5, como este,
distancia máxima. ¿Mm? Ahí está el tubo de venteo. El tubo de venteo tiene que alcanzar la parte superior del tanque. ¿Mm? No puede ser más alto. Eh, Hasta ahí tiene que estar. ¿Mm? Nivel máximo de venteo, fíjense. ¿Qué otra cosa? Tubo de vacío. Bueno, acá sería, este, acá está el nivel de venteo, tubo hembra. ¿M? Acá están las características de la rosca. ¿M? Fíjense, en acá está el sensor de temperatura, que es lo que le explicaba hace rato. Ahí iría. Y la resistencia eléctrica un poco más abajo. Eh, y en la parte de abajo tiene una salida de el agua caliente y lleva un tubo hembra de 3/4 de pulgada. Ahí está todo en el esquema, están todas las dimensiones de qué clase de tubo se dice. Este sería el caso del heat pipe. Eh, Ahí está el venteo, tanque presionado. También tiene lo mismo. Son muy similares. Estos dos tipos de equipos andan bastante bien en, eh, en la Puna, zona de la Puna. Bueno, esto yo ya le expliqué. Este sería, este tipo de termotanque es de placa plana. ¿M? O sea, aparte de los tubos de vacío, existen los de placa plana, donde es como una caja. ¿M? Y acá tengo, este es un sistema de cañería de tubo de cobre. ¿M? La parte negra, ese sería el absorbedor. ¿M? Y tiene una tapa. Bueno, acá están todas las cosas que debería tener. Caja de aluminio, ¿m? Cubierta de vidrio, termotanque de placa plana. Es lo que le estaba diciendo. Elementos, bueno, tapón de resistencia. El problema con este tipo de termotanque, o sea, se los nombro, se los muestro, pero estos equipos no andan bien allá en la Puna, porque tiende a congelarse esto, por la forma en que han sido diseñados. Estos no tienen vacío. En el caso de los tubos de vacío, el vacío que existe entre tubo y tubo, hace que se mantenga, entre paréntesis, eso se mantenga porque no es que 100 años va a estar el agua caliente. No, no, no. Es como un aislante. Ese vacío es un aislante y mantiene un par de días, puede mantener la temperatura que tiene en su interior. ¿M? E- el- es igual a los termos. Los termos que nosotros tenemos en la casa, eh, hace el mismo trabajo el vacío. ¿M? Ya que los termos, lo que tienen, o sea, ¿qué es lo que hace que mantenga? Esos tubos también son, dentro del termo hay un tubo y ese tubo tiene vacío. ¿M? Y el vacío hace que se mantenga constante la temperatura de lo que yo le ingresé en el termo. Si yo tengo agua caliente, se va a mantener el agua caliente fácilmente un día, 2 días, llegando inclusive a veces 3 días, dependiendo la clase de termo y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que ahí están las características, pero para esta zona, o sea, y otra cosa, el rendimiento es bajo de estos equipos y este,
Si mal no recuerdo, creo que alcanzaba temperaturas hasta 80 grados. O sea, cuando estuve vacío, obtengo temperaturas más elevadas. Termotanque de placa plana, bueno, ahí están lo que yo hace rato le explicaba. A ver, ¿dónde puedo usar estos equipos de placa plana? ¿Ve? Ahí está la temperatura que yo le decía. Si yo necesito temperaturas de 40 y 80, me anda bastante bien un equipo de placa plana. Son más robustos, resistentes estructuralmente y pesados que los colectores de tubo vacío. Estos más pesados. Se recomiendan en zonas cálidas o templadas. No son apropiadas para instalar en zonas de baja temperatura promedio o ventosa, ya que pierde bastante calor por convección y conducción. Ese es el problema. Termotanque de placa plana. Este sería el esquema, que simplemente se los nombro, porque no andaría bien en la zona de la puna. Simplemente para que tengan conocimiento que existen. No son temperaturas muy altas. Por eso, cuando estuve vacío, yo puedo alcanzar hasta temperaturas de 130 grados. ¿Mm? Bien, acá estamos llegando al fin de la clase. ¿Mm? Bueno, a ver, eh, digamos que esta clase de hoy fue más técnica, donde hemos visto prácticamente de nuevo los termotanques, pero con sus distintas partes y las variantes. ¿Mm? Con sus distintas variantes, aparte han visto que cómo vienen en tabla, vienen las características de cada equipo, vimos los accesorios y los tipos de termotanque. Bien, no sé si tienen algún tipo de pregunta. Queda, o sea, no me voy a cansar de insistir en que hagan lo posible por ir a las clases prácticas, porque digamos que ahí van a terminar de cerrar todo esto. Yo le estoy dando solamente la teoría, que eso le va a ayudar a entender cómo funciona el equipo. Pero la práctica es otra cosa. O sea, porque, como les decía, el termotanque viene en caja y van a tener que ir armando como si fuera un rompecabezas. ¿Mm? Y la parte más difícil para mí es el colocar los tubos de vidrio. ¿Por qué? Porque es la parte frágil. ¿Mm? Y hay una técnica donde ahí le van a mostrar cuál es la técnica para introducir los tubos de vacío, que no es nada del otro mundo, sino simplemente hay que tener mucho cuidado porque los tubos son frágiles. Bien, no sé si existe alguna pregunta, si no, dejamos acá y continuaremos la semana que viene, porque creo que queda una clase más. A ver, a ver un momentito, quiero ver, creo que me ha pasado el ingeniero. ¿Cuántas clases? A ver, quedan dos virtuales, sí, queda una clase más virtual y después ya sería la presencial. ¿Mm? Bien, no sé, dejamos acá nomás. Bueno, no hay pregunta, entonces dejamos acá. ¿Se han dormido o están? ¿Ah? Profe, Sí, quería hacer una pregunta. ¿Eso de los tubos vacíos se llenan de sarro? eh, o sea, si no colocamos la barra de magnesio, sí se van a llenar de sal. Ah, sí, porque yo vi acá en Barrancas, ¿Sí? yo vivo en Barrancas, y bueno, ahí
un edificio público que es el centro de interpretación. Ahí se rompieron los tubos Ajá. y estaban por dentro, tenían todo lleno de sarro. Ese debe ser es lo que pasa que en esa zona, me imagino, debe haber agua dura y sí o sí tienen que tener estos tipos de, la barra de magnesio. En ese caso, es probable que a lo sumo los tubos, eso también se limpia, ¿no? Hay que hacer, eso yo casi no hablo muy mucho, siempre se me olvida. Esto hay que hacerle un mantenimiento cada tanto. Por eso, cada 6 meses yo tengo que, ese sería dentro del mantenimiento. Tengo que ver cómo está la barra de magnesio y otra cosa, una vez al año, habría que parar el equipo y sacar los tubos y limpiarlo porque puede juntar tierra. Tierra sí, en el caso de que tenga la barra de magnesio, ¿no? Si no, obviamente se le va a juntar sarro, es como costras son. ¿Mm? ¿Y hay que cambiar la junta esa que tienen o Sí, sirven, sí. ¿no? Por eso Cuando se saca? hay que ver porque eso tiende, o sea, cuando ya está, ya no tiene, no sirve, tiende a ponerse dura, ¿no? Porque las juntas esas son blanditas. Si ya están duras, ya es conveniente cambiar. Eso sí, se cambia eso y se cambia el tubo que está roto. Y habría que ver cómo están las juntas de los otros tubos también, ¿no? Ah, ok, profe. Gracias. No, de nada. Es algo común esto, que se rompa el tubo, ¿no? Eh, con el ingeniero Linares nosotros estuvimos en la zona de Abrapampa y hay una escuela que se llama Queta y ahí los tubos estaban rotos. Y aparte, ese equipo, no sé en qué año lo habrán colocado, era de 300 litros, 30 tubos era. Y había, no sé, no me acuerdo si eran 4 o 5 tubos rotos. Y no habían colocado, o sea, la entrada de agua al tanque tiene que estar aislada, porque ahí hace frío y llegan a punto de congelamiento en esa zona. Hace mucho frío. Y el agua caliente que sale del equipo también tiene que tener aislación para soportar las bajas temperaturas del lugar. En la escuela esa de Queta habían puesto, o sea, la cañería de entrada y la cañería de salida estaba puesta con lona, esa lona de arpillera. Así que nosotros fuimos y estaba todo congelado, eso no sirve. Eso. ¿Mm? Vienen, vienen una cinta que son para aislar y aparte viene algo así como un forro de aluminio que se le coloca a la cañería y eso, con eso resiste bastante bien las bajas temperaturas. Eh, bueno, si no hay más preguntas, entonces dejamos acá. Todavía queda una clase más y después viene la clase presencial, que yo insisto, hagan lo imposible por asistir. Bueno, dejamos acá. Hasta luego, profe. Bien, hasta luego.